Hola, coquetos y coquetas, y otra vez estamos en nuestro laboratorio dando juegos y hablando de juegos accesibles para personas ciegas. En esta edición de juegos de mesa vamos a hablar de Ciudadela. Ciudadela es un juego de cartas moderno, bastante conocido, el cual consiste en construir una ciudad con 7 distritos. Tenemos que alcanzar pues la ciudad. Quien logre construir la ciudad con 7 distritos gana. Las construcciones se dividen también así en tipos de construcciones: nobles, únicas, militares, religiosas y comerciales. En cada partida tenemos un personaje. Hay 7 personajes y los 7 personajes van cambiando en cada turno, es decir, o en cada ronda, mejor dicho. Es decir, pues podemos ser rey, arquitecto, condottiere, obispo, en todo el juego. El objetivo también es conseguir puntos y conseguir monedas. Voy a abrir la cajita y voy a explicar de cómo adaptar el juego, más allá también de explicar de qué va el juego. El primero, pues el juego viene con las instrucciones y venía con un troquelado donde venían las monedas. En este caso el troque ya lo he quitado y he quitado las monedas. La moneda, hay una única que viene aquí, que es de un punto. Y bueno, ¿qué tenemos en la cajita? En la cajita tenemos las cartas. Os quiero contar que con la adaptación del Exploding Kittens aprendí que, si bien había materiales de laminado que son muy resistentes, el problema está que añaden mucho volumen a las cartas, lo que hace pues muy difícil de que se pueda mantener un mazo de cartas firme, sostenido en el tiempo y resistente a cualquier movimiento. Entonces he tenido que cambiar de etiqueta de lámina autoadhesiva y encontré una que es muy fina y que la textura de este tipo de plástico es la misma de un papel. Es muy curioso. Por ejemplo, aquí tengo la carta de arquitecto, y aquí tengo pues lo que vale, 7 puntos. Entonces, el defecto de este tipo de plástico es que se puede aplastar muy fácilmente, aguanta y resiste mucho mejor que el papel autoadhesivo, pero es verdad que quita volumen a las cartas a la hora de montar un mazo, porque tal vez el mazo que tengo yo aquí, voy a tratar de coger, pues originalmente no tenía este volumen y era mucho más estrecho. Era una baraja de cartas pues muy simple. Y algo que quiero comentar de la adaptación del juego, más allá también de explicar cómo va, es que el juego me ha hecho darme cuenta de que hay que poner mucho texto a veces en las cartas. Y estas cartas tienen la característica de que, a pesar de que vengan símbolos, y son símbolos bastante sencillos, y los puntajes, voy a enseñar otra carta. Voy a quitar, deja esto. A ver, voy a quitar más cartas. A ver. Vale. Voy a apuntar. Tengo aquí en la mano una carta que pone... son más cartas de personajes. Las voy a mover. Más cartas de personajes, las voy a quitar de aquí. Vale. Aquí tengo una carta ya que es de las que jugamos. Se barajan las construcciones, se dan 4 cartas para cada persona, cada participante. Aquí esta carta pone 6. Esta es una carta del tipo único. Y bueno, pues he tenido que poner algunos acrónimos para algunas cartas y distritos. Por ejemplo, Mercado ME, Biblioteca BI, y así un sinfín de abreviaciones. Esta carta, por cierto, tiene un volumen bastante delgado, así que el material se pega bastante bien. Esta carta viene con una instrucción y viene con unas letras, que esto se puede memorizar, en verdad, no hace falta. Lo que es simplemente transcrito en la carta es el número, el valor que tiene de moneda, el tipo de carta que es y cómo se llama la carta. Entonces, hay unas instrucciones o una leyenda, un significado que tiene esa carta,
de funciones y puntos especiales que hasta ahora lo he solventado para no llenar la carta de tanto texto con inteligencia artificial utilizando la cámara con la aplicación Sinai. Esto lo voy a utilizar mucho más en otros ejemplos de cartas que tengo, por ejemplo Munchkin. Y el problema de las cartas, de ponerle braille, de adaptarlas sobre la misma carta, es el siguiente. Y esto lo digo para la gente que va a adaptar cartas. Las cartas tienen una capacidad, si la ponemos de forma horizontal, de 14 caracteres por 5 líneas. Esa es la capacidad que tiene una carta para poner la información. 14 caracteres y son 5 líneas. Yo recomendaría 13 para que no quede tan estrechillo. Si en cambio, eso es de forma horizontal. Si en cambio la carta la ponemos tal y como está, en forma vertical, es decir, lo largo es lo que se extiende hacia arriba, a lo ancho tenemos pues unos 9 caracteres como máximo. La cantidad de líneas aumenta, no mucha, aumenta a 6, 7 incluso podríamos decir con prisa. El problema está que muchas veces hay palabras que son más de 8 o 9 caracteres y escribir frases tal vez nos queda un poco corto, y entonces yo prefiero usar la escritura de forma horizontal. El problema es que seguimos teniendo una característica de caracteres que nos faltan, y muchas veces tenemos que tirar de mucha acrónimo, mucha abreviación y resumen. Y entonces, pues claro, en las cartas, la información que sea más rápida, como el número, el nombre, que no recuerde, por ejemplo, qué función tiene. Esta es una recomendación para quien adapta carta. ¿Podemos ponerle más información? Sí. Podemos tirar tal vez de estenografía. El problema de la estenografía es que mucha gente ciega no sabe estenografía. O podemos tirar de QR. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. También de la conveniencia que podemos utilizar. Lo importante, o por lo menos mi objetivo, es intervenir lo menos posible la carta para que las personas que ven también no tengan una saturación de información y que la carta también ocupe tanto volumen para que pueda sostenerse en un mazo como tal. Y quería decir que estas mediciones que he hecho sobre las cartas son estándares. La mayoría de las cartas de los juegos son todas del mismo tamaño. Y estas mediciones que digo, 14×5 o 9×7, son universales prácticamente. Y es una cuestión que os digo que tengáis en cuenta a la hora de adaptar las cartas que queráis, que sean cartas un poco más complejas que las que conocemos, que solamente tienen un símbolo y un número. En este caso, cuando las cartas tienen pues, texto, tienen indicaciones, son tarjetas de funciones, a veces hay que tirar simplemente de explicaciones o hacer una leyenda aparte en una hoja en braille explicando que una letra significa todo un tipo de función o acción o movimiento. Bueno, estas son mis experiencias adaptando cartas. Es un juego muy entretenido. Creo que es un juego de cartas también sencillo, aunque se ve un poco complejo por el tipo de carta, la cantidad de cartas, de los nombres que tienen todos los distritos de las ciudades y de las construcciones de las ciudades. Y que bueno, nos da un poco de acción y también es para pasar un buen rato entre amistades. Bueno, no digo más, voy a guardar aquí el jueguillo y nos vemos en una próxima edición de Juegos de Mesa. Esperamos pronto tener un juego de tablero de esos que os gustan. Si a alguien le gustan los juegos clásicos, pronto vamos a hablar del parche y de la oca. Y vamos a seguir enseñando algún juego de carácter de Lejano Oriente. Un abrazo para todo el mundo, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, ponerle me gusta y sobre todo compartir, y que si cree que hay alguien que le interesa el juego de mesa, que es una persona ciega, que le interese a alguien adaptar juegos de mesa, voy a estar dando aquí algunas recomendaciones. Si tenéis preguntas podéis dejar en los comentarios o en las redes sociales que aparecen en la parte principal de la página del canal. Bueno, no digo más, nos vamos encontrando. Adiós.